Vamos a tomar contacto con nuestro próximo entrevistado. Estamos hablando del escritor y periodista Jorge Giles para hablar de distintos temas, ¿sí? De distintos temas que hacen a la coyuntura política actual, la presentación de su libro, ¿sí? El gaucho Rivero, padre de la causa Malvinas. Ayer lo estuvo presentando justamente con Roberto Caballero, sí, en Radio Madres. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sergio Centenaro te saluda. Ya estamos al aire junto a Ronnie aquí en Radio Lateral. Gracias por atendernos. Por favor. Qué gusto. Qué gusto saludarte, Jorge. Gusto de escucharte, escucharlo y poder charlar con la gente linda, con mis compañeros, mis compañeras, Bien. mis coterráneos misioneros, aunque yo soy correntino, pero bueno, me siento parte Claro. de esa tierra guaraní. Estamos ahí. Jorge, quería, por supuesto, no quería dejar pasar la oportunidad para referirme o que nos des alguna referencia, tu mirada, sobre lo que es llamado una interna peronista en la provincia de Buenos Aires. Pero ese es un tema que queremos tocar, no queremos que se nos pase de largo, pero dejarlo allí, ¿no? Para tocarlo más adelante. Pero felicitarte por la presentación o por la llegada de tu nuevo libro, El Gaucho Rivero, padre de la causa Malvinas. Así que queremos felicitarte. Ayer lo estuviste presentando con Roberto Caballero en Somos Radio, en Radio Madres. Y que nos hables primero de este libro, ¿no? Qué alegría que debes tener. Sí, la verdad que es una alegría inmensa y un orgullo grande, te diría, porque es un libro que en la cabeza y en el corazón lo vengo escribiendo desde hace muchísimos años. Yo conocí a Dardo Cabo, el compañero que encabezó el grupo Cóndor, aquel grupo de jóvenes peronistas, de la juventud peronista en la resistencia, que desviaron un avión de Aerolíneas Argentina y fueron hasta Malvinas, clavaron 7 banderas argentinas, no pudieron regresar, fueron prisioneros. Y cuando ellos llegan a Malvinas le ponen el nombre, o sea, cambian el nombre simbólicamente, ¿no? De lo que mal se llama Puerto Stanley, la capital de los británicos en Malvinas, y comienzan a colocar cartelitos de Puerto Rivero. Bueno, Rivero en ese momento era, te diría, casi un revulsivo dentro del mundo de los historiadores, de los que seguíamos. Yo era muy pibe, ¿no? Pero seguía un poco toda esa polémica, esa discusión. Entonces Rivero aparece en nuestras vidas, digamos, de militantes, en la gloriosa JP, en la generación diezmada, como la llamaría Néstor Kirchner, muchos años después. Aparece en nuestra vida con esa fuerza, con esa impronta, digamos, del gaucho que no se rinde, del criollo que no se rinde. Ahora, con todas las cosas que vinieron pasando en este tiempo, Sergio, a mí me parece que aparece en el momento, el libro aparece en el momento justo, porque es el momento de explicarle, de contarle, de discutir, de someter a la discusión y al análisis a las nuevas generaciones de que la causa Malvina, que es nuestra principal causa nacional, no es una causa huérfana, no es una causa que nació como un clavel en el aire, no es una causa que nació el 2 de abril de 1982 con esa trágica decisión que toman las Fuerzas Armadas de la dictadura genocida, sino que es una causa que tiene que ver con la patria. Entonces, el libro habla de todo eso, digamos. El libro lo editó Marea, una gran editorial que abarca temas de derechos humanos, temas de la historia nacional y popular, de la historia democrática del país. Así que es un verdadero orgullo que hoy el libro ya esté en las librerías, ya esté a la venta a partir de la página web de Marea, y que se pueda difundir y que se pueda discutir. Este tipo de libros, Sergio, creo yo, sirven en tanto y en cuanto provocan la discusión a partir de la memoria. Y la memoria histórica se debe, creo,
se debe fundamentar en la verdad de los hechos. Ahí también hay memoria, verdad y justicia. El gaucho existió, el gaucho peleó, se rindieron todos, todas las autoridades oficiales, digamos, del gobierno criollo, del gobierno bonaerense en ese entonces, se tomaron el buque, literalmente, llegan los ingleses, se adueñan, y los únicos que se quedan a pelear son nuestros gauchos y nuestros indios, charrúas sobre todo. Queda una población afro también en Malvinas, que no se vuelve, pero son los gauchos los que dan pelea, y de eso no se habla. De eso no se habla, no se habla de la revolución del 26 de agosto de 1833, que fue el año de la usurpación. Los gauchos quedan a pelear en absoluta inferioridad de fuerza, ¿no? Porque después, si a Pinedo lo atacaron, mejor dicho, lo amenazaron, porque no lo atacó nadie a Pinedo, que era el comandante de la goleta Sarandí, la goleta argentina que estaba a cargo de Malvinas y que debía resistir y no resistió. Lo atacó un barco, digamos, que era la Clio de los ingleses. Al gaucho lo atacan con varias embarcaciones que vienen de refuerzo para retomar el control de las islas. Entonces, es verdaderamente el padre de la causa Malvinas y esto es lo que venimos a ofrecer, digamos, como aporte, ¿no?, a la memoria histórica hoy. Seguramente para enriquecernos grandemente, quien pueda hacerse, ¿no?, de un ejemplar. Hace algunos días estuvimos justamente dándole mucha preponderancia a Malvinas a partir de esta fecha del 2 de abril y los sucesivos días, y entre ellos una entrevista, un presidente de un observatorio de investigación, de estudio, nos tiraba un título que, atacaba como al progresismo, ¿no? Decía, el progresismo no entiende la causa Malvinas. Y justamente hacía hincapié en esto que nos estás marcando. No es el 2 de abril del 82 donde comienza todo. La causa Malvinas es una causa que va por encima de todo eso y que está arraigada en el corazón y los intereses de la patria y de todos los argentinos. Por lo tanto, no hay que circunscribirla solamente a un fenómeno ocurrido, una decisión militar tomada en tiempos de dictadura, sino que va mucho más allá, más a lo profundo, la causa Malvinas, de una manera absolutamente coincidente con lo que nos estás marcando, Jorge. Así es, pero además porque hay mucha, digamos que mucha agua, para no decir sangre, y también sangre, corrió abajo del río en estos 200 y pico años de historia que tiene la patria, ¿no? La causa Malvinas como tal, digamos, nace con la patria. Cuando alguien me pregunta a mí en una charla cuántos años tiene la causa Malvinas, tiene los años de la patria. Y esto es literalmente así, no es una metáfora, no es un voluntarismo romanticista, digamos, el que decimos, sino el 30 de mayo de 1810, saca la cuenta en el calendario, a escasos 5 días del 25 de mayo de 1810, del grito de libertad, cuando empezamos a cortar las cadenas, digamos, con el Reino de España. A escasos 5 días, decía, la primera junta se ve en el dilema de reconocer o no reconocer las deudas contraídas por el gobierno español, por el virreinato, relativas a Malvinas, a partir de un reclamo, de una queja que hacía gente que había estado trabajando ahí. ¿Y qué resuelve la primera Junta Patria? Resuelve reconocer como propias esa deuda, asentando, eso está en el Cabildo, en los archivos del Cabildo, en el Archivo General de la Nación. Quiero decir, para hablar con cosas muy concretas, está asentado en los papeles de la historia que la primera Junta se hace cargo del gobierno de Malvinas. ¿Por qué? Y porque Malvinas era parte del territorio español. Entonces, como nosotros heredamos, al liberarnos de España, digamos, heredamos, si bien la independencia se va a hacer 6 años después, se va a declarar, digo, en Tucumán, pero heredamos todo el territorio que hasta ese momento pertenecía o era gobernado por España. Malvinas estaba dentro de ese territorio. Malvinas es Argentina. Entonces, digo, más allá de las actitudes que cada uno pueda tener sobre la historia,
Hay que hablar también con propiedad, ¿no? Hay que hablar con conocimiento. Cuando vos decías lo del progresismo, o que ese señor, ese compañero, eh, mencionaba, digamos. Bueno, hay gente que ha dicho, no voy a hacer nombres, pero hay gente que ha dicho, y quizá lo sigue pensando, ¿cómo se puede pensar que Malvinas, lo digo irónicamente, ¿no? ¿Cómo se puede pensar que Malvinas es Argentina cuando uno ve que a las claras se parece más a la campiña inglesa o a la campiña escocesa, tiene más de Escocia que... Es absolutamente mentira, es un absurdo, es un disparate total decir eso, es de una ignorancia supina. Y me pongo mal y me pongo Claro, claro, pasional, digamos, claro. porque no es una idea contra otra idea, ¿entendés? No es que la nuestra es una idea y se contrapone con esa otra idea. No, no, es la verdad contra la mentira. Malvinas, el archipiélago de Malvinas, porque son dos grandes islas, la Soledad y la Gran Malvina, más un montón de islotes, digamos, que lo circundan, son parte de la Patagonia. Cuando Cristina a mí me encomendó la construcción del guión, de lo que iba a ser el formato, la curaduría, todo lo que había que hacer para construir el Museo Malvinas, una de las instrucciones o de los criterios que tenía Cristina era, bueno, saquémosle el olor a pólvora a Malvinas. Malvinas tiene que contarse a la par que se cuenta la historia de la patria. Entonces allí nos encontramos con muchos elementos, digamos que, o no digo que desconocidos por todos, porque muchos lo conocían y lo negaban, pero no estaban difundidos y el Estado nunca se había hecho cargo, digamos. Entonces, una de las cosas que nosotros salimos a defender muy fuertemente, y en ese entonces con Cristina la Cancillería defendió fuertemente, y el Instituto Geográfico Nacional muy fuertemente, y todo lo que fue Pampa Azul, que fue un programa excelente que creó Cristina, digamos, era demostrar a propios y ajenos que Malvinas estaba sentada sobre la plataforma continental argentina. O sea, de ahí esa foto, digamos, satelital, elaborada, editada, que hace un simulacro de vaciar el mar, digamos, y vos vas a ver cómo Malvinas está asentada no sobre la nada, no sobre la nada, no sobre el lecho del mar, está sentada sobre la plataforma continental argentina. Es parte, digamos, hasta allí llega nuestra tierra. Son, te decía, cuando alguien, vos cortame si te parece que es muy largo y No, no, no. puedo complejizar No, mucho, me estoy preguntando pero si se puede conseguir esa foto. ¿Está a disposición? Sí, sí, seguramente. sí, es hermosa esa foto. Nosotros decíamos, y yo lo sigo diciendo, nos mintieron en la escuela o en algunas escuelas o en algunos programas cuando dicen, ya no dicen que se parece a Escocia, eso es mentira absoluta, sino decir se parece a la Patagonia y nosotros siempre decíamos, no, no es así, eh, es Patagonia, ¿se entiende la diferencia? Es Patagonia. Resulta ser que bueno, más vale tarde que nunca. Nos venimos a enterar que venimos a informarnos, venimos a educarnos o a reeducarnos, sabiendo que la Patagonia es esa extensión de tierra tan nuestra, tan soberana, tan argentina, tan criolla, tiene dos islas inmensas. Una se llama Soledad y la otra se llama Gran Malvina. La capital de esas islas está en Ushuaia. Entonces, no nos digan más, digamos, esto de poner en juego si Malvinas sí. Malvinas es como si nos hubiesen asaltado, usurpado y quedado con Misiones, con Claro, Corrientes, con Santiago del Estero, claro. con La Rioja, no sé, es Sí, sí. parte de nuestro territorio. Entonces de ahí viene esta pasión que uno tiene por defender y por seguir intentando el rescate de nuestra soberanía en Malvinas. A eso se le agregan las causas históricas. O sea, Impresionante. además de todo lo geográfico propiamente dicho,
saber, digamos, que Malvina es Patagonia, tiene algunas particularidades que son propias de la isla. Por ejemplo, los llamados ríos de piedra, que no son rocas que quedaron ahí sobre un río seco, no es eso. Es una formación geológica propia de las Islas Malvinas, de algunas otras islas también, que no se da en el continente, se da ahí en Malvinas. Y te voy a decir algo más doloroso, hablando del tema de la flora y la fauna, y que es doloroso, y ojalá nos siga doliendo, digamos, y sigamos transmitiendo esto a las nuevas generaciones. Había un animal, cuando estaban nuestros criollos, nuestros gauchos, nuestros indios, nuestros afro en Malvinas, un animal que se llamó el guará. Te debe sonar el nombre porque es aguará-guazú, digamos, porque Sí. algunos lo comparaban con el aguará-guazú que conocían del continente. No es exactamente el mismo. Tuvo parentesco, digamos. Es o fue una suerte de zorro, digamos, con patas largas, más chiquito que el aguará-guazú que nosotros conocemos en el continente, y tenía una particularidad, una, una, sí, una particularidad, que amigo del ser humano, o sea, se arrimaba al ser humano, es como si lo hubiera conocido siempre, es como si hubiera estado siempre rodeado de gauchos. Entonces a los gauchos les sorprendía, porque el aguará-guazú que ellos conocían, los que venían del litoral, que conocían desde el continente, es un animal huidizo, un animal tímido, digamos, ¿no? Escapa. Bueno, el guará de Malvinas no. ¿Qué hicieron los ingleses cuando usurparon nuestras tierras? Lo exterminaron. Por un lado, para sacarle la piel, para venderla en Europa, para venderla en Inglaterra, pero por otro lado, porque en su ignorancia decían que atacaban los animales. Bueno, son muchas cosas para Dios hablar mío. de esto. Y Dios lo mío. último que te digo, en este Ujú, plano, ujú. también hay que sacarse de la cabeza que Malvinas son dos piedras, las pavadas que se dicen desde la escuela liberal, ¿no? Desde la escuela mitrista. Eh, en Malvinas no había nada. Mentira. En Malvinas había un pueblo. Es un pueblo que creó a impulso, digamos, del gobernador, del brigadier general Juan Manuel de Rosas, de la gente que llegó con Luis Bernet, de los gauchos, como recién estuve diciendo, citando, y crearon un pueblo, y ese pueblo está documentado. Hay un libro que la compañera Silvina Gutiérrez escribió, que se llama Así se construyó Malvinas, o Así se construyó el pueblo de Malvinas. También se lo puede encontrar por internet, la versión digital. Y bueno, ahí está documentado. Había casas, había lugares de descanso, había granjas, había huerta, había corrales para caballos, corrales para las vacas, había puertos, había saladeros, exportaban. Bernet hacía traer madera porque en Malvinas, por su conformación geológica, justamente no hay árboles como tal, pero traían maderas en un comercio que hacían con nuestros pueblos originarios, particularmente con la cacica María la Grande, traían madera desde la isla de los Estados, la fraccionaban, la cortaban y también exportaban eso. O sea, era un pueblo criollo, digamos. Eso es lo que asaltan, lo que usurpan, lo que nos roban los ingleses. En ese marco se da la resistencia del gaucho Rivero, porque de él venimos a hablar nosotros. Cuando todos se rinden, cuando todos creen que ya está, se perdió, aparece siempre un gaucho, aparece siempre un héroe. Dice Cristina, que es, digámoslo, o lo digo con todas las letras, el mayor orgullo quizás de haber escrito este libro es que Cristina haya decidido escribir el prólogo del libro. Ella conoce mucho de esta historia, lo charlamos mucho, lo intercambiamos mucho. Cuando estuvimos construyendo el Museo Malvinas, el primer museo y único museo de carácter nacional, del Estado Nacional, que se creó durante su presidencia.
Pero dice Cristina, ¿cómo es posible? Con indignación, ¿no? ¿Cómo es posible que este héroe que quedó a pelear contra los ingleses, solito su alma, con sus compañeros, no haya sido rescatado? Y claro, no lo van a rescatar desde la historiografía de las clases dominantes porque es un mal ejemplo. Porque el ejemplo es, bueno, una vez que se termina el último blanco, hombre blanco, de familia bien, que que entrega la comandancia a los ingleses, que se rinde, bueno, ahí termina la historia. Después vendrá el reclamo diplomático. Ahora, no dicen nada de este gaucho, lo escondieron, cuando este gaucho es realmente el símbolo de la causa Malvinas, que hasta nuestros días, y yo creo que para siempre, va a ser la principal causa de nuestra lucha por la soberanía. muy interesante, Jorge, y sobre todo, bueno, que ni hablar, meterse ya en las páginas de este libro, El Gaucho Rivero, padre de la causa Malvinas. Felicitaciones, Jorge, por esto. Y Gracias, si nos permitís estos últimos gracias. Sí, minutos, sí, nada, hablar un poquitito sobre lo que está pasando, ¿no? Esta decisión de estrategias que no coinciden, desdoblamiento de sí, elecciones en la provincia de Buenos Aires, anunciada por el gobernador, la ley enviada por Teresa García al Parlamento, ¿no? Que promovía sí. la suspensión de las PASO, pero también las elecciones concurrentes. Y bueno, entendemos que hay una escalada allí y que por estas horas se está buscando, bueno, tratar de bajar un poquito los ánimos caldeados. Hubo allí declaraciones muy fuertes, ¿no? De segundas líneas. ¿Qué estás viendo, Sí. Jorge? Estoy viendo nuevamente algo que me llena de orgullo, ¿no? Ujú. La reafirmación de la conducción estratégica, la conducción patriótica, la conducción peronista de una mujer, de Cristina Fernández de Kirchner. Ella no es parte de una facción dentro del movimiento nacional. Ella es la conducción estratégica, le gusta a quien le guste o no le guste a quien no le guste. Es la conducción estratégica y esa conducción estratégica los está llamando a todos, nos está llamando a todos y a todas a la unidad, a decir, eh, cuando hay un calendario electoral, el peronismo se plantea, bueno, participamos, por supuesto que participamos, somos el partido, el movimiento mayoritario popular en la Argentina. Bien, participamos. ¿Y para qué participamos? ¿A quién hay que vencer? Y en este caso nosotros tenemos que vencer, tenemos que ponerle un coto al gobierno de Milei. No, nosotros, digamos, los que nos identificamos con la conducción de Cristina en un 100%, eh, no, no tenemos pero en ese sentido. No hay transacción posible con un gobierno entreguista, cipayo, tan cruel, que no solamente a los jubilados, digamos, castiga con sueldos o con haberes jubilatorios de hambre, sino además los castiga en el lomo. O sea, cada vez que se manifiestan nuestros jubilados, allí está el garrote vil, digamos, de la gendarmería o de la prefectura, que tendrían que estar custodiando nuestra frontera, nuestros ríos, y no pegándole a los pobres viejos. Ante un gobierno de esta característica, que hoy no se, hoy, cuando digo hoy es literal también, es hoy, en estas horas, está entregando las llaves del Ministerio de Economía directamente al Fondo Monetario Internacional y al gobierno de Trump para que hagan lo que quieran. A ver cuáles son las condiciones. No sé, me imagino que esa será la expresión que tendrá Caputo, que tendrá el propio Milei. A ver, ¿qué tenemos que hacer ahora, señor, mister? ¿Qué tenemos que firmar? A ver, ¿seguimos bajando sueldo? ¿Seguimos insistiendo con la reforma jubilatoria para en lugar de las mujeres, no jubilarse a los 60? Bueno, se jubilan a los 65 y los varones que eran 65 van a 68, van a 70, todo mal, digamos. Y eso le dan
la llave directamente a los Estados Unidos y al Fondo Monetario, cuyo socio principal es Estados Unidos. Ante un gobierno de esa naturaleza, nosotros tenemos una sola opción: ganar, enfrentarlo, enfrentarlo abiertamente. Y ese es el mensaje. No, no hay un mensaje chiquitito, un mensaje, no sé, infantilista, eh, que es realmente, permitime que diga y que también me indigne en esta parte de la nota, Ujú. es criminal, es criminal. Mirar al compañero que está al lado antes de mirar lo que tenemos que enfrentar en las próximas elecciones en todo el país, que es el gobierno de Milei. Hay que nacionalizar la campaña, aunque sea por un concejal. Ya no tenemos que discutir solamente la cuneta, el sentido de la calle, o si ponemos no sé, una placita acá o una Y, plaza y allá, Jorge, porque no se puede, porque hay un gobierno nacional que no tiene idea de nación, porque no lo sienten así, lo demostraron, como bien dijiste, el 2 de abril. ujú, Tienen una idea, digamos, cipaya, ujú, entreguista. Por lo tanto, el término concurrente tiene que ver con eso. Tenemos que juntarnos todos para dar esa batalla. Ahora resulta que, fíjate qué paradoja, eh, aquellos que dicen que no, que ese es un mensaje de división, ¿cómo? Si te estamos diciendo, vamos a un mismo lugar, crucemos los brazos entre nosotros, abracémonos entre nosotros y demos esa pelea juntos. Por eso se llama concurrente, que en un mismo día podamos votar todos. Ahora, no es muy difícil de entender. Del lado del gobernador, el propio gobernador Kicillof así lo explicó, me atrevo a decir la excusa directamente, ujú. porque es una excusa para los que somos de cuna peronista, para los que nos formamos en la cultura política peronista. Hay problema organizativo. No hay problema organizativo cuando hay voluntad política de hacer algo. El peronismo nunca planteó un problema organizativo, un impedimento organizativo cuando tuvo que organizar algo. Vamos a poner no solamente de ejemplo elecciones, vamos a poner la fiesta del que está todavía fresca en la memoria de mucha gente, la fiesta del Bicentenario. No, Oh, es imposible. Van a venir, no va a venir nadie, o si viene 1 millón de personas, esto va a sobrepasar y no hay como. Bueno, ahí salió la voluntad política de Cristina, es decir, yo confío en el pueblo, esto lo vamos a hacer y lo vamos a hacer y se hizo. El peronismo es así, lo pongo solamente como ejemplo que se me ocurre en este ujú, momento, por ujú, ahí 1 millón de ejemplos. El ujú, peronismo en la resistencia, ujú. cuando Perón no podía participar, digamos, y sin embargo participaba de alguna manera. No hay problema organizativo que explique una decisión política para los que somos peronistas. Y, Entonces, ajá. ¿cuál es la cuestión, digamos? Ahora, yo llevo de alguna manera, por lo menos intento, no quiero representar nada ni a nadie, me hago cargo yo de mis palabras, pero llevo esta, si se quiere, tranquilidad, digamos. Eh, es Cristina la que llama a la unidad, es Cristina la que está garantizando la unidad. Ahora, Jorge, Y, y permitime, sí, porque claro, yo sé que por estas horas se está tratando de, bueno, bajar un poquito los decibeles y demás, pero me quedó un poco la sangre en el ojo cuando escucho a un Cuervo Larroque que dice, el problema es Máximo y su grupito. ¿Qué tiene que ver la Cámpora con esto? ¿Qué tiene que ver ah, Máximo con esto? Para claro. entender, y acá en la provincia, ¿no? Porque hay mucha gente que se está preguntando, pero ¿qué es esto que la declaración del ministro de Desarrollo Urbano de Buenos Aires diciendo que el problema es Máximo? Nos preguntamos, ¿qué les pasa? Claro. Lo que le pasa al Cuervo Larroque, yo creo que es lo que le pasó siempre a los renegados, ¿no? A los despechados, a los que se dan, tienen que sobreactuar su deserción del campo nacional y popular, su deserción del proyecto nacional y popular. Díganlo de una vez, Cuervo, díganlo de una vez. Quieren jubilar a Cristina, quieren hacernos creer que Cristina ya no existe, Cristina ya es parte del pasado, Cristina ya no conduce, Cristina, bueno, la reconocemos como una jefa histórica, pero es eso, histórica por sobre todo. Ahora, no se animan a decirlo, porque acordate todas
los pasos, las coyunturas anteriores, donde muchos de estos compañeros fueron poniendo obstáculos, digamos, para lograr la unidad. Y para hacer efectivo eso que ellos proclamaban de sin Cristina nada. Acordémonos de todos los movimientos que hacía justamente el Cuervo Larroque, diciendo el operativo Clamor, bueno, hay que empujar y presionar para que Cristina sea la candidata. Y Cristina decía, no, tiene que ser Axel Kicillof el candidato a presidente. Eso en un comienzo, cuando comienzan las desavenencias, digamos. Ahora, a partir de ahí empiezan a sobreactuar algunos compañeros, y la verdad que es una pena, es un dolor muy grande, es una indignación muy grande, que hayan sido más cristinistas que nosotros, lo pongo entre comillas, ¿no? O por lo menos querer aparentar eso, y hoy son los más anticristinistas, los más anticámpora, los más antimáximo. Bueno, se le terminaron los versos, ahora tienen que decir la verdad, y la verdad es esta, digamos. Ojalá lleguemos, en estos días, ojalá llegue el movimiento en la provincia de Buenos Aires, que es gravitante para todo el país, y por eso lo estamos hablando. Ojalá se llegue a un entendimiento y se pueda concurrir en unidad, que es lo que anhelamos. ¿Por qué? Porque nosotros no nos equivocamos de enemigos, nosotros no nos equivocamos de adversarios. Sí, Jorge, nosotros somos los que tenemos que estar permanentemente diciendo, muchachos, no somos nosotros los adversarios. Dejen de bardear, dejen de insultar. ¿Qué les hicimos para que insulten de esa manera? Este muchacho Larroque, que yo lo conozco naranjo, como se dice, ¿no? Lo conozco de chiquito. Claro. Y la verdad que hoy lo desconozco, o quizá este sea el verdadero, ¿no? Llega a hablar de un golpe institucional. ¿De qué habla? ¿De qué habla? Quizás, digamos, lo que traiciona a muchos de estos compañeros, y lo digo con respeto y lo digo con conocimiento de causa, es que al no tener un origen peronista, muchos de ellos se confunden de enemigo y muchos de ellos, digamos, también se enriedan las piernas en la disputa interna porque no saben cómo es el peronismo, pasional como es el peronismo, con sus aciertos y con sus errores, a la hora de discutir democráticamente entre nosotros. Ojalá se callen un poco, se calmen un poco y ayuden a que el gobernador pueda encontrar un cierto grado de razonabilidad. Yo sigo esperando y esperaré eso hasta el último momento, pero no pierdo el rumbo en nada, ni pierdo la paciencia en nada, porque está Cristina. Entonces, seguro. Cristina es el reaseguro de que vamos a encontrar una salida que no le haga el juego a Milei, para decirlo con todas las letras. Claro. Ir divididos, provocar, seguir provocándonos, seguir provocando a otros compañeros, para ir divididos, para no ir a una concurrente, es hacerle el juego a Milei. Si hay que ir en una desdoblada, bueno, se verá la conducción que es Cristina, tomará la decisión, yo creo que ya la está adelantando, bueno, vamos lo mismo, pero no tenemos que caer en el juego de que nos dividan. Y es una pena que nuevamente en el peronismo surjan personajes, que son tristes personajes, porque después nos quedan en la historia, o quedan en la historia, pero muy manchados, digamos, pero que surjan nuevamente en esta coyuntura personajes, porque ni siquiera son políticas, personajes que en lugar de ayudar a tener la templanza que requiere la hora para enfrentar a estos enemigos que tenemos en el gobierno, se dedican a tirar piedras todos los días, todos los santos días, al compañero que está al lado, que está un poquito más atrás. Ojalá recapaciten. Seguro, Jorge, para cerrar, claro, los medios de comunicación, y que uno presume de este lado, ¿no? del campo nacional y demás, también están jugando su partido en estas escaramuzas que se están observando. Caso Navarro, ni hablar, ¿no? Sería como un... Pero también estoy notando, fíjate vos, FM La Patriada, ¿no? Ahí estaba Barragán, veía Edgardo Moca, ¿no? Todos en la misma línea quisilofista, ¿no? También la noto a Sandra Russo como muy proactiva con el movimiento
Y por ejemplo, Dante Palma, que también me extraña que tiene columnas editoriales muy duros contra Cristina y lo que él entiende del progresismo, estaría detrás de ella. Y me venía una frase a la mente que me causaba risa solo, venía en la moto hacia acá. Me pensaba en la frase, ¿en qué te han convertido 678? Pareces un panelista de Scioli. Me venía esa frase y me reía solo porque digo, ¿qué pasa? Que le están mordiendo la mano a Cristina porque han sido de la vanguardia comunicacional que bancaba los trapos de un proyecto que la tenía Cristina, para mí la tiene a Cristina en el centro de la escena, pero algunos para mí se marean, ¿no? Dato apostilla en el costadito como para tenerlo presente también. Sí, también es parte de la historia del peronismo, Sergio. Cuando las cosas van más o menos tranquilas, cuando las cosas significan no arriesgar la vida de uno, no arriesgar el salario de uno, no arriesgar el plato de comida y las vacaciones de uno. Bueno, ahí estamos todos juntos, ahí parece que, bueno, somos todos o iguales o somos parecidos. Cuando las cosas, digamos, son para una definición tajante frente al gobierno de Milei, en este caso frente a la derecha, y preservar, cuidar una líder, digamos, que es una construcción del pueblo. Ese elemento no hay que perderlo nunca, esa categorización de lideresa que tiene Cristina, en el sentido de decir, ella es una construcción del pueblo. Ella no se inventa solamente ella a sí misma, se inventa a sí mismo, pero se inventa sobre todo a partir de la voluntad popular. Y eso hay que cuidarlo, hay que ser responsable en eso. Ahora, vos nombraste a periodistas que nos merecían todo el respeto del mundo, pero sin embargo, algo pasó ahí, digamos, falta un elemento, falta un chip, no sé cómo decirlo, falta una pieza ahí para ver qué les pasó que ahora de pronto se dan vuelta y muerden la mano justamente de la líder y la conductora de este espacio. No hay otro, digamos, porque vos no podés construir un nuevo liderazgo sobre la destrucción del liderazgo popular por excelencia que existe en la realidad concreta, en la realidad afectiva, y eso es Cristina. Entonces, ¿cómo haces, digamos, para explicar eso? Ahora, estos muchachos, evidentemente que no entienden esto, o entienden, o empezaron a mirar otra sintonía, pero yo, más que hacerme mala sangre por eso, y entiendo la preocupación, la comparto, pero yo me aferro a periodistas como Roberto Caballero, que sin embargo no han perdido un milímetro de su línea, Ayer lo charlábamos fuera de estudio con Roberto, ¿no? Un capo. Porque no es solamente una cuestión, ¿dónde te parás de acuerdo a la conveniencia de cada momento para cada uno? No, ¿dónde te parás de acuerdo a las convicciones que vos dijiste siempre que tenías? ¿Por qué te parás en otro lugar ahora? ¿Qué es lo que hay para pararse en otro lugar? Y se compran todos los contenidos que tiran los multimedios del poder, del sistema, se lo compran, o sea, están infectados por eso. Entonces, la Cámpora es culpable de todo, Máximo es el culpable de todo, Cristina, que quiere tal cosa. Y cuando vos empezás a rascar o pedís, bueno, a ver, explícame, paso por paso, no existen, no hay elementos, no hay argumentos. Evidentemente que ese veneno que tiran los medios también ha entrado a una capa, me refiero a una superficie de gente comprometida, sea militante o no sea militante, y bueno, y eso se manifiestan de este modo. ¿Qué hacemos nosotros del otro lado? O sea, del otro lado, de los que seguimos firmes en nuestras convicciones y defender esas convicciones. Claro. Nosotros defendemos lo que defiende Cristina, lo que defiende Máximo, lo que defiende la Cámpora, lo que defienden los sectores peronistas que no son la Cámpora, pero sin embargo entienden que el liderazgo que hay que cuidar es el liderazgo de Cristina, claro, que las pautas que ella da para reafirmar su liderazgo son pautas que hacen al sentido común y que hacen a la unidad. No es ella la que está planteando desdoblar, no es ella la que está planteando dividir el voto. Ella es la que está planteando todo lo contrario, concurrir juntos, unir, saldar las diferencias que tenemos.
¿Te acordás de esa frase que tiró Cristina hace unos meses cuando dijo, bueno, visto está que a los 6 meses prescriben todas las disputas, las disidencias que tuvimos? Ese es el espíritu que tiene nuestra eterna presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora le pegan por eso. ¿Por qué le pegan, digamos? ¿Por qué? Bueno, impresionante. ahí queda planteada la cuestión y nosotros trabajemos por la unidad del pueblo, que no nos vamos a equivocar. Podemos tener derrota, podemos tener traspié, eso es parte de la vida. Eso es, Néstor nos enseñó también eso, ¿no? Sí. Se puede ganar, se puede perder. Sí. Lo que no podemos perder son nuestras convicciones. Lo que no podemos perder es justamente ese camino que venimos construyendo hace tantos años, que nos hizo renacer en el 2003. Esta es otra cosa que a mí me llena muy de bronca, y pongo un paréntesis, Sergio. Nosotros hasta el 2003, nadie se puede engañar, que éramos parias. Cuando digo nosotros me refiero no solamente a los compañeros que venimos o somos sobrevivientes de esa generación diezmada, sino a todo el piberío que se sumó por una cuestión biológica, las nuevas generaciones que se sumaron, los organismos de derechos humanos, para poner el nombre y apellido de las cosas. Hasta el 2003, hasta que aparece en el horizonte Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, éramos parias en el llano peleando, y lo íbamos a seguir haciendo, porque es parte de nuestra vida. Ahora, son ellos los que nos ayudan a sacarnos de ese lugar. No somos víctimas, no somos parias, nosotros vamos a protagonizar la reconstrucción de la patria. Bueno, todo lo que hizo Néstor primero y después Cristina. Le estamos diciendo que no a eso, a la compañera que justamente expresa cabalmente, y en su cuerpito, expresa justamente esa pelea y ese rescate de lo nacional y popular y democrático. La verdad que no se entiende, y ojalá lo dejemos ahí, digamos, no se entiende, porque si no es para sospechar de que hay otros intereses que están trabajando ahí, que están fogoneando esto, de decir, vamos con el desdoblamiento, vamos con quitar a Cristina del escenario. ¿Quién se creen para venir a decir eso, digamos? ¿Quién se creen? Así que bueno, Jorge, esa es mi opinión, Sergio. Yo confío plenamente en la conducción de Cristina, y confío que más temprano que tarde todos se van a encolumnar y nos vamos a encolumnar. No sé si, porque esto va a dejar heridas seguramente, pero al menos que no le ocasionemos más herida a nuestro pueblo, porque a mí me interesa eso, que nuestro pueblo que está, y discúlpenme los oyentes la expresión, pero estamos cagados de hambre, cagados de angustia, muertos de angustia por todo lo que pasa en nuestra querida y amada patria, nos tengamos que ocupar de esto, en lugar de estar ocupándonos a ver cómo vamos todos juntos, cómo va la pelea, cómo coordinamos acciones, porque yo no le quiero dar la razón a los tibios de la historia, a los neutrales de la historia, a los que se paran a orejear las cartas y decir, bueno, ahora te pongo 2 diputados, mañana te saco 3, ahora si vos me das esto, yo te saco los diputados. Cada uno que se haga cargo, que se ponga el sallo que le corresponde, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros tenemos una idea de país, una idea de movimiento, una idea de un proyecto político. Somos coherentes con eso, dormimos tranquilos con nuestra conciencia y vamos a seguir adelante con eso. Gracias, Jorge. Extraordinario como siempre. Muchas gracias a vos y un saludo para todas las compañeras y todos los compañeros misioneros. Gracias, muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Jorge Giles, conversando con nosotros aquí en Radio Lateral, en Con Fundamento Criollo, escritor, periodista, presentando hace pocos días ya, está en las librerías, El Gaucho Rivero, padre de la causa Malvinas, y para nosotros ha sido un honor también tener su palabra en torno a momentos difíciles que está viviendo el peronismo, pero dicen que nos estamos reproduciendo. Veremos.